Lo importante no es lo que usted crea, sino lo que le hace pensar a los demás que usted cree. Hay una diferencia significativa que la mayoría no entiende y deja a muy pocos aventajados entre la multitud. En este video te explicaré a fondo la verdad detrás del simple cambio de mentalidad que puede cambiar tu vida para mejor y posicionarte en el trabajo y vida personal como una persona de éxito. Adoptar la mentalidad y los comportamientos de la excelencia no es un ejercicio de autoengaño, sino una herramienta sofisticada de ingeniería cognitiva y conductual. Cuando se ejecuta con estrategia y ética, la simulación consciente se convierte en la palanca inicial para reescribir la narrativa interna y alcanzar el alto rendimiento de forma sostenible. Este proceso transforma una actuación temporal en una identidad real y competente. El manifiesto de la identidad redefiniendo actuar como el mejor. La decisión de actuar como el mejor se fundamenta en un principio psicológico irrefutable. La creencia precede a la realidad. No se trata de mentir sobre las capacidades actuales, sino de adoptar de manera estratégica y temporal los patrones de comportamiento, el lenguaje y la mentalidad de la versión futura que se aspira a ser. Es, en esencia, una hipótesis conductual que se pone a prueba en el mundo real. La raíz causal, la profecía autocumplida. El motor más profundo detrás de esta transformación es la fuerza de la creencia, conocida en psicología como la profecía autocumplida. La simulación consciente activa este fenómeno. Abraham Maslow, psicólogo humanista, señaló que cuando una creencia es lo suficientemente fuerte, puede impulsar a las personas a realizar actos increíbles. Al actuar como si ya se poseyera la confianza o la habilidad, se introduce un input positivo. El sistema cognitivo empieza a buscar evidencia que valide esta nueva creencia, alineando las acciones inconscientes y la toma de decisiones para manifestar la realidad que se está simulando. Si bien la creencia fuerte es la fuerza impulsora que altera la conducta real, la simulación debe ser tratada como un programa de reestructuración de creencias. El cambio real y duradero ocurre al invertir la secuencia tradicional del logro. En lugar de enfocarse en tener el resultado, para después hacer las acciones y finalmente ser la persona, el camino de la excelencia estratégica invierte esto. Se comienza por ser, asumiendo la identidad, lo que impulsa el hacer acciones consistentes y que culmina en el tener el resultado deseado. La metodología del cambio de identidad. Para activar la profecía autocumplida de forma positiva, es imperativo neutralizar primero las creencias internas limitantes que la versión actual del individuo sostiene. La simulación opera como una inyección de una creencia positiva temporal diseñada para desplazar lo limitante. El fracaso en este proceso a menudo proviene de intentar hacer acciones externas sin antes reestructurar el ser interno. Si una persona simula externamente la competencia, actúa como el mejor, pero internamente mantiene la creencia de que no vale nada, esa profecía autocumplida de debilidad interna inevitablemente saboteará el comportamiento superficial. Por lo tanto, la simulación debe servir como un input genuino para un cambio interno, construyendo lo que la teoría de la simulación mental denomina un estado mental fingido, que el sistema cognitivo procesará para generar nuevos estados mentales. Los mecanismos cognitivos, de la simulación a la autoeficacia. La transformación de la actuación en capacidad real se explica a través de mecanismos cognitivos bien definidos que convierten la creencia autoinducida en rendimiento medible, el principio científico de la simulación mental. La psicología define la simulación mental como un proceso donde el individuo construye un estado mental fingido que refleja la competencia deseada. Este estado fingido se ingresa como un input a los mecanismos cognitivos internos, generando subsecuentemente nuevos estados mentales que se manifiestan en la conducta. Cuando una persona actúa como el mejor, su cerebro no siempre diferencia perfectamente entre la realidad actual y la simulación. Está procesando la premisa de confianza y competencia y generando outputs funcionales, mejor toma de decisiones, mayor resistencia al fracaso, basados en esa nueva premisa interna. Esta simulación, vista desde la perspectiva de la primera persona, aunque sugiere la autogarantía, siempre contiene margen para el error. Este margen es fundamental, ya que permite que la simulación sea una herramienta de prueba. La persona puede experimentar la nueva identidad y adaptar las estrategias sin la presión de una perfección inmediata.
Actuar como el mejor es el método más eficiente para inducir este aumento de la autoeficacia. Al simular la competencia, el ciclo de duda se rompe, liberando recursos mentales que permiten a la persona enfocarse en la ejecución de la tarea. La autoeficacia inducida sostiene la disciplina necesaria para desarrollar las competencias causales reales. Las competencias son características permanentes de la persona, que se ponen de manifiesto en la ejecución exitosa de una actividad y tienen una relación causal con el rendimiento laboral o de otra índole. La simulación, el fake it, proporciona la confianza para persistir y ejecutar las tareas. Esta persistencia y disciplina constante, impulsada por la autoeficacia, es lo que, con el tiempo, permite la adquisición de las competencias reales que combinan aspectos cognitivos, afectivos y psicomotores. Por lo tanto, existe una cadena de valor clara: simulación, aumento de autoeficacia, persistencia, disciplina, adquisición de competencias reales. La simulación es un acelerador, no un sustituto de la habilidad intrínseca. Mentalidad de crecimiento y resiliencia. Para que la simulación de alto rendimiento sea sostenible, debe estar específicamente enfocada en el proceso y no solo en el resultado final. Una mentalidad de crecimiento, esencial para el alto rendimiento, define el éxito como progresar y acercarse al potencial, y el fracaso como la ausencia de progreso. Cuando el individuo actúa estratégicamente como el mejor, automáticamente se enfoca en la resolución de problemas en lugar de evadir la dificultad. Esto transforma la perspectiva. El esfuerzo y la dificultad son vistos como elementos positivos y motivantes, siendo el camino ineludible hacia el talento. Este enfoque no solo mejora la gestión del estrés, sino que también optimiza el rendimiento bajo presión. Un cambio fundamental que puede superar bloqueos mentales severos, como se ha observado en atletas de alto rendimiento. Si la simulación se basara únicamente en ser el ganador, cualquier contratiempo destruiría la autoeficacia. En cambio, si la simulación se centra en ser el perseverante y aprendedor, el fracaso valida la identidad, ya que se convierte en una oportunidad para resolver un nuevo problema. El cuerpo como validador, la psicología de la postura y el lenguaje. El proceso de actuar como el mejor es incompleto si se ignora el poder de la fisiología. El cuerpo no es un simple receptor de órdenes mentales, es un validador activo de la cognición que moldea la confianza que se tiene en los propios pensamientos. El poder de la autovalidación metacognitiva. La postura corporal influye en la confianza de los pensamientos a través de un proceso metacognitivo conocido como autovalidación. Investigaciones han demostrado que la adopción de una postura específica puede generar cambios internos que determinan la validez percibida del diálogo interno. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid y Ohio State University ilustró este fenómeno. Se pidió a participantes que pensaran en sus puntos fuertes o débiles mientras adoptaban una de dos posturas: una postura de confianza, espalda firme y pecho erguido, o una postura de duda, espalda encorvada. Los resultados revelaron que el efecto de los pensamientos sobre la autoevaluación se producía solo cuando se tenía una postura de confianza. Una postura firme actúa como un validador imparcial. Si el participante pensaba en sus puntos fuertes con una postura de confianza, se sentían mejor consigo mismos y evaluaban su potencial laboral más favorablemente. Sin embargo, si pensaban en sus limitaciones con esa misma postura de confianza, veían esas limitaciones como más válidas, lo que resultaba en una reducción de su autoevaluación. La confianza que proporciona una postura firme valida cualquier pensamiento que se tenga en mente en ese momento, sea positivo o negativo. La postura de duda generó el efecto opuesto. Aquellos con la espalda encorvada no consideraron válidos sus propios pensamientos, sin importar si eran positivos o negativos. Esto puede generar una paradoja. Una mala postura junto con pensamientos negativos pueden llevar a una evaluación general favorable, ya que la postura reduce la validez percibida de las limitaciones. Sincronización de la actuación física y la mente. La simulación corporal requiere una vigilancia constante del diálogo interno. Si una persona adopta la postura física de un líder, pero se repite internamente que es un fraude, la postura de confianza valida ese sentimiento de fraude, intensificando el síndrome del impostor. El riesgo de la autoevaluación inconsciente es alto. Por lo tanto, la simulación de alto rendimiento debe ser un proceso integrado. La acción física,
La postura, el lenguaje no verbal, debe estar intencionalmente sincronizada con la nueva creencia, el diálogo interno positivo, para reforzar la identidad deseada, aprovechando la autovalidación para bien. El lenguaje no verbal de un líder abarca gestos, tono de voz, contacto visual y el uso del espacio. Al adoptar conscientemente estos códigos de liderazgo, el individuo no solo proyecta externamente la competencia, sino que refuerza internamente la creencia en su propia validez a través del mecanismo de autovalidación, integración de la identidad, de simular a ser. El objetivo de la simulación es que ésta se vuelva obsoleta. El paso crítico de actuar como el mejor a ser el mejor se logra cuando la actuación se transforma en identidad internalizada y sostenida por hábitos. La clave de la sostenibilidad. Hábitos basados en la identidad. Los hábitos duraderos se arraigan en la historia psicológica que construimos sobre quiénes somos y quiénes aspiramos a ser. La narrativa debe cambiar de centrarse en la meta, el resultado externo, a centrarse en la identidad, el ser interno. La clave es modificar las creencias sobre uno mismo. Una vez que la identidad cambia, los hábitos aparecen por sí solos y sin esfuerzo forzado. El actuar como el mejor se vuelve obsoleto y se transforma en ser el mejor cuando las acciones se convierten en un reflejo de la identidad, no una imposición externa. Si la persona se identifica como una persona disciplinada, las acciones disciplinadas, como la constancia, se sienten naturales, mientras que la procrastinación se percibe como una violación directa a la identidad, lo que aumenta la sostenibilidad del cambio. La consistencia es más importante que la intensidad. Los hábitos basados en la identidad no se transforman de la noche a la mañana, sino que requieren paciencia y pasos pequeños y consistentes. Estos son las pequeñas victorias que acumulan seguridad y motivación. Escribir una sola página diaria, por ejemplo, arraiga la identidad de un escritor más profundamente que los esporádicos estallidos de inspiración. Disciplina, evaluación y adaptación. La autodisciplina es fundamental para mantener el alto rendimiento. Se refuerza mediante el autocontrol, la constancia y la valoración continua del progreso. Para que la autodisciplina crezca, la autoevaluación debe ser un hábito constante, permitiendo determinar qué áreas requieren mejora y cómo ajustar el plan de acción. Además del esfuerzo personal, el entorno de alto rendimiento se nutre del coaching y el feedback. En contextos deportivos o ejecutivos, el feedback de calidad y el empoderamiento, dar libertad de acción y recursos, son cruciales para anclar la identidad de desempeño. El coaching individual, por ejemplo, ofrece apoyo para gestionar la presión, tomar decisiones reflexivas y mantener una mentalidad positiva y proactiva, ayudando a desarrollar la confianza en uno mismo y la asertividad. Resiliencia de la identidad. La resiliencia máxima se logra cuando la identidad de alto rendimiento no está ligada exclusivamente a una función externa o a resultados inmediatos. La crisis de identidad que sufren los deportistas tras una lesión grave demuestra el peligro de definir el ser solo por el hacer. Ejemplo, soy ciclista, soy ejecutivo. Si el único vínculo es la actividad, una interrupción, lesión, despido, puede ser mortal emocionalmente. La simulación consciente debe ser utilizada para construir una identidad multifacética. Ejemplo, soy resiliente, soy un solucionador de problemas. De esta forma, si el componente de rendimiento externo falla, el núcleo de alto rendimiento, disciplina, progreso, perseverancia, se mantiene intacto. Ante un revés o fracaso, es vital normalizar las emociones desagradables y enfocarse en objetivos a corto plazo para la recuperación. El mejor no es el que evita caer, sino el que recupera su identidad central de perseverancia de manera más eficiente. El riesgo del autoengaño tóxico y la fachada. El fracaso de la filosofía Fake it till you make it se ejemplifica en casos donde la simulación carece de fundamento operativo y ético. El caso de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, es paradigmático. Holmes proyectó confianza extrema para atraer inversores, el talk the talk, pero su empresa carecía de la tecnología y la competencia real necesaria, el walk the walk, lo que llevó al autoengaño masivo y al colapso final. La falsedad tóxica se distingue por su motivación. Se enfoca en aumentar el valor en el exterior, manipulando la opinión de otros, para encubrir una baja opinión interna o una insuficiencia de habilidades reales.
Esto puede resultar en vivir una mentira, generar deudas por aparentar una realidad que no se tiene y la pérdida de relaciones auténticas. La gestión de la crítica como prueba de autenticidad. La gestión de la crítica externa es la prueba final de si se está construyendo una identidad auténtica o una simple fachada. Una persona que actúa como el mejor, de manera estratégica, usa la crítica como feedback, información valiosa, para ajustar sus hábitos y estrategias, mentalidad de crecimiento. La crítica se convierte en datos para la autoevaluación. En contraste, el individuo superficial ve la crítica como un ataque directo a su fachada. Si la nueva identidad se desmorona ante un juicio externo, demuestra ser una simple actuación. Si la identidad se adapta, persiste y convierte el juicio en una lección, es evidencia de que la simulación inicial ha madurado y se ha... La distinción fundamental radica en la intención y el esfuerzo subyacente. La simulación ética es un proceso interno de autodescubrimiento y autooperación, mientras que la simulación tóxica es un proceso externo de engaño. Para que el proceso funcione, el individuo debe ir activamente en la dirección que está fingiendo para que la simulación eventualmente deje de ser falsa y se convierta en una realidad basada en mérito. El fracaso y los contratiempos son inevitables. Trabajar conscientemente para que la identidad de alto rendimiento no dependa exclusivamente del resultado externo, identidad decoupled, sino de la disciplina y el manejo eficiente de los desafíos. Ante cualquier revés, lesión o fracaso, es fundamental normalizar las emociones negativas y canalizar la energía hacia objetivos a corto plazo centrados en la recuperación y el progreso. La simulación es una herramienta de ingeniería cognitiva. Utilízala para persuadirte a ti mismo de tu potencial, utiliza la disciplina para construir la competencia subyacente y utiliza la ética para asegurar que tu grandeza sea auténtica y real. El acto inicial de fingir es, de hecho, el primer paso valiente hacia la creación de la persona que estás destinado a ser.